Nuevamente, con su permiso, Presidenta, compañeras de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, nuevamente acudo a esta soberanía a presentarles la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la reforma del artículo 99W del Código Penal del Estado de Guanajuato, mediante la que se amplía la aplicación de la extinción de la acción penal a los delitos patrimoniales que se persigan por querella cuando se cometan sin utilizar la violencia, se repara el daño en forma íntegra en una sola exhibición a las víctimas u ofendidos hasta antes de que exista sentencia ejecutoriada, a efecto de lograr aligerar las cargas excesivas de asuntos a las autoridades ministeriales y judiciales para hacer viable el principio constitucional de justicia pronta y expedita conforme a la siguiente exposición de motivos. Reiterando los que se expresaron en el documento entregado a la Secretaría General mediante el sistema electrónico y por lo que en vía de síntesis manifiesto. El nuevo sistema penal acusatorio, implementado mediante la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció en su libro segundo denominado del procedimiento las soluciones alternas y formas de determinación anticipada del procedimiento penal, que son el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y en forma especial el procedimiento abreviado. Las soluciones alternas del procedimiento fueron creadas bajo dos concepciones. La primera, que no se judicialice más que lo verdaderamente sea indispensable. Y la segunda, que en los asuntos judicializados dentro del procedimiento se trate de no llegar a juicio para que a éste arriben solo aquellos de cierta trascendencia penal. Por ello, en materia penal, al ser cuestionada seriamente la prisión como medida cautelar, así como los altos costos del delito y del proceso, se implementaron la mediación y conciliación para no sobrecargar a las autoridades del sistema penal acusatorio de asuntos y dedicarle atención a los de cierta magnitud o de difícil solución. Ello no ha sido suficiente, pues parece estar haciendo crisis la sobrecarga de asuntos y el rezago tanto ante la institución de procuración de justicia como ante los órganos jurisdiccionales. Esto ha generado un retraso importante, tanto en la judicialización como en el avance del procedimiento y desahogo de audiencias judiciales, puesto que en algunos casos los ofendidos o los imputados se niegan a resolver el conflicto mediante las vías alternas mencionadas, por no considerar los acuerdos reparatorios justos. Los inculpados no ven beneficios legales a través de los que terminen sus procesos en forma rápida conforme al diseño legal. La implementación del sistema acusatorio oral se vendió como características como garantista, rápido, sencillo y eficiente, lo cual no ha sido así del todo, pues como cualquier sistema novedoso se ve experimentando y sometiendo a los ajustes necesarios, pues en otros países más aventajados el sistema oral presenta ciertas crisis. En este orden de ideas, hay que decir que la víctima, que siempre había sido relegada a un coadyuvante del Ministerio Público o en el proceso penal tradicional y que prácticamente no se le concedía intervención en el proceso y no tenía información sobre la marcha del mismo, hoy juega un papel importante como parte y en la actualidad su pretensión, que es lo único que no ha cambiado, no que les sigue interesando, es que lo único que les sigue interesando es que se les repare el daño y los prejuicios causados por la comisión del delito, más allá de los años de cárcel u otras sanciones que se impongan a los culpables, porque cuando no recibe una reparación del daño integral y por tanto justa, queda con la sensación de que el sistema penal falla y que no recibe justicia. Es por eso que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus apartados B y C, equilibra los derechos fundamentales entre víctimas e imputados, y la fracción cuarta otorga la calidad de derecho fundamental a la reparación del daño de la víctima o el ofendido según se trate. Por ello, se debe pugnar desde este ámbito legislativo para realizar propuestas que
tiendan a proteger su legítimo derecho a que se apeguen los daños sufridos. También se debe destacar que partimos de la base en que, si bien es cierto, el derecho a la reparación del daño es un derecho fundamental, también lo es que este derecho no es absoluto. Esto es así porque la Convención Americana de los Derechos Humanos, o Pacto de San José, en el artículo 32, numeral 2, dice: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Ello significa que en el derecho fundamental, el pago de la reparación del daño debe haber un equilibrio, lo que implica que no debe ser excesivo, sino que se debe sustentar en las constancias, datos, medios o pruebas que obren dentro del procedimiento penal en sus diversas etapas, tal como lo dispone el artículo 94J del Código Penal del Estado. En esta disposición sustantiva, la que regula y previene que la reparación del daño no deba ser instrumento para que el ofendido o víctima solicite pagos exorbitantes y desproporcionados, sino que este sea considerando las pruebas para determinar su monto o, en otros casos, perdón. Perdón, compañeros. También se debe destacar que partimos de la base en que, si bien es cierto, el derecho a la reparación del daño es un derecho fundamental, también lo es que este derecho no es absoluto. Ello significa que en el derecho fundamental, al pago de reparación del daño, debe de haber equilibrio, lo que implica que no debe ser excesivo, sino que se debe sustentar en las condiciones, datos, medios o pruebas que obren dentro del procedimiento penal. No es desconocido que en este procedimiento acusatorio oral hay ocasiones en que, por lo contrario, los acuerdos reparatorios son incumplidos por el imputado constantemente, porque se suscriben pactando obligaciones que desde origen se sabe no estarán cubiertas por no haber capacidad de pago del obligado, además, sin que la autoridad que vigila su cumplimiento realice su tarea. En otros casos, el imputado y su defensa ofrecen a las víctimas reparaciones irrisorias, infundiendo temor a las víctimas en el sentido de que, de ir a juicio, quizá no obtendrá reparación del daño ante la deficiencia de pruebas para integrar el delito. Este temor aumenta cuando el Ministerio Público, quien le confirma a la víctima el poco sustento de la investigación, por lo que esto los orilla a que acepten ofrecimientos muy por debajo del daño real acusado. Por estas razones, la presente propuesta contiene mecanismos de seguridad para evitar, en la medida de lo posible, que esto ocurra. A contrapartida, hay casos de delitos patrimoniales que debieran de ser de fácil solución, pero ante la negativa de la víctima a recibir la reparación, en ocasiones justamente, pero en otras no tanto, con ello se retrasan los procedimientos penales, porque no obstante que el inculpado ofrece el pago íntegro de la reparación del daño, la víctima no otorga su opinión favorable para la aplicación de las salidas alternas y determinación anticipada del proceso penal, alargándose el mismo en forma innecesaria y provocando la acumulación de cargas de trabajo en los tribunales, afectándose con ello el derecho humano del inculpado de acceso a la justicia pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso, la presente iniciativa consideramos que contiene los equilibrios legales que otorgan seguridad jurídica a las partes. Sabedores que no es nuestra competencia legislar para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya competencia de reformas está reservada en el Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción 21, inciso C de la Constitución Federal,
Por ello, a nuestro parecer, no impide que el legislador local en Guanajuato realice las propuestas legislativas para que la ley penal sustantiva cuente con los ajustes necesarios en el tema de extinción de la acción penal en el supuesto de que se repare el daño en forma íntegra a la víctima con la finalidad de armonizarla y hacerla más eficiente, porque la institución de la reparación del daño tan tiene carácter sustantivo que se le ha considerado pena pública y se encuentra plasmada en el Código Penal en el título 3, capítulo 8, en la parte general, por lo que la presente propuesta no trastoca ninguna institución procesal, razón por la que estimamos su pertinencia. Es por ello que la presente iniciativa aborda la ampliación de procedencia de la extinción de la acción penal en los casos de delitos patrimoniales dolosos, perseguibles por querella, cuando se repare el daño de forma integral, cuando se realice en una sola exhibición, para dar seguridad jurídica a las víctimas u ofendidos y materializar este derecho fundamental en su favor. Nuestra propuesta es debido a que actualmente el artículo 99W del Código Penal limita la extinción de la acción penal solo a delitos patrimoniales culposos, lo que no ha mostrado la utilidad necesaria para aligerar el rezago de asuntos judicializados dentro del procedimiento penal. Por ende, la presente propuesta debe ser visualizada como una oportunidad de descargar a los tribunales de asuntos que se mantienen en trámite innecesariamente. Ampliar el espectro de la extinción de la acción penal a los delitos patrimoniales de comisión dolosa y solo de aquellos que se persigan por querella, consideramos será benéfico al sistema penal, porque abre la posibilidad para que, si el imputado cuenta con la capacidad económica para reparar el daño, al hacerlo podrá terminar con el proceso. Pero desde luego, esto no es un cheque en blanco para el inculpado, porque para que esto proceda debe cubrir ciertos requisitos establecidos en la propuesta bajo premisas de procedencia o mecanismos de seguridad, como son: 1. Opera únicamente con la reparación total e íntegra del daño en favor de la víctima u ofendido. 2. Solo sería aplicable cuando la reparación del daño se realizara en una sola exhibición, no en partes, lo cual hace que este supuesto sea diverso a la figura de planes de reparación. 3. Que en la realización del delito no se haya utilizado la violencia por parte de los imputados, entendida esta tanto física como moral o psicológica. 4. Que se realice la reparación hasta antes de que exista sentencia ejecutoria. 5. Que el inculpado tenga un modo honesto de vivir. 6. Será aplicable solo una vez en un lapso de 3 años. De prosperar la presente propuesta, se generaría un impacto importante porque se convertiría en una herramienta que apoyaría, en primer lugar, a las víctimas del delito, porque se prioriza la reparación del daño en una sola exhibición y de manera integral. Perdón, hablar tanto, ya saben lo que ocasiona, ¿verdad? En segundo lugar, al propio imputado, puesto que si es su deseo cubrir la reparación del daño en forma integral y cuenta con la capacidad económica para hacerlo, le representará una forma de terminar su proceso penal. Y en tercer lugar, a la justicia penal, porque existirá la posibilidad de terminar con infinidad de procesos penales por delitos patrimoniales por querella que innecesariamente se tramitan. En cuarto lugar, a la sociedad, porque la reparación del daño integral y en una sola exhibición generará una percepción social de eficacia del proceso penal acusatorio y abate la percepción de impunidad. Y en quinto lugar, a las autoridades que inciden el proceso penal, tanto ministeriales como jurisdiccionales, que contarán con un instrumento sustantivo que evitará la judicialización o terminación de procesos innecesarios, que coadyuvará a disminuir la sobrecarga de asuntos y podrá hacer más viable el principio constitucional de justicia pronta y expedita en un gran número de asuntos. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Congreso del Estado
de Guanajuato el siguiente decreto. Único. Se reforma el artículo 99W relativo al capítulo 8 del título 3 del Código Penal del Estado de Guanajuato para ampliar la aplicación de la extinción de la acción penal cuando se repare el daño en forma integral en los delitos patrimoniales dolosos perseguibles por querella sin uso de violencia, para quedar como sigue. Artículo 99W. Cuando se cubra de manera íntegra el daño en una sola exhibición, tratándose de delitos patrimoniales cometidos culposamente o dolosamente sin el uso de violencia y que se persigan por querella hasta antes de que exista sentencia ejecutoria, se extinguirá la acción penal siempre que el inculpado acredite un modo honesto de vivir. Este supuesto procederá por única vez en un lapso de 3 años transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.